Estamos en el curso de ética profesional y vamos a aperturar la guía de estudio número 4. Para esta guía de estudio vamos a estudiar, vamos a analizar algunos puntos muy importantes respecto a lo que es las relaciones industriales. Anteriormente en la guía número 3 aprendimos existen valores, los valores se clasifican en tres, hay valores individuales, hay valores sociales y hay valores profesionales. Respecto a los individuales, pues son aquellos que solo tienen un grado de afección a nosotros como personas individuales. Si los aplicamos o no, no van a afectar o dañar la integridad de otros. Los sociales, aquí sí ya tienden a tener un daño, una repercusión en quienes nos rodean, en nuestro vecino, en nuestros compañeros, sí tienden a ser dañinos, ¿verdad? Si nosotros no sabemos cómo enfocarlos o no, o somos escasos de la aplicación de valores sociales. Además, los valores sociales se mueven a través de los derechos humanos y si nosotros somos carentes de valores sociales, pues en algún momento podemos cometer alguna acción, algún daño y podemos ser procesados. Así que ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y respecto a los valores profesionales, pues estos son como la unión. Yo me atrevo a decir que son la unión de los valores individuales y los valores sociales. Si usted practica valores individuales, claro que va a poder practicar valores profesionales. Los valores profesionales, pues son dependiendo la especialización, dependiendo el área o el campo en el cual nos vamos a desenvolver de manera profesional. Cada una de las profesiones tiene un grado, un nivel de compromiso y exigencia. Por lo tanto, los valores van a ser variables. Lo que tenemos que tener conciencia es que cuando nosotros asumimos un reto profesional, nosotros nos graduamos, pues es importante que tengamos conciencia de que vamos a tener que actuar con valores. Primero también consideremos que hay valores espirituales, valores morales y ahí vienen los valores profesionales. Tenemos que tomar mucha conciencia y esto entonces nos permitirá tener relaciones profesionales, que es de lo que vamos a estar hablando en esta guía de estudio. En el trabajo, yo les expliqué a ustedes y les dije, bueno, si alguien quiere y está bastante interesado, yo sé que la mayoría de los que están conectados trabajan a diferentes empresas hoy en día. Existe el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo fue la institución creada. ¿Cómo surge el Ministerio de Trabajo? Un poquito de historia también vamos a aprender hoy. En un contexto histórico hubo mucho abuso, hubo mucha discriminación. ¿Hacia quién? Hacia la mujer, el menor de edad. El pago era bastante injusto porque se trabajaba y el pago era a destajo o era por tarea. Pregúntenle a las personas ya de avanzada edad, no había un sueldo justo, no había un sueldo, no había un tiempo justo de trabajo, eran explotados. De hecho, hoy, si hoy en día hay explotación, regresemos unos años atrás y la explotación era mayor. Se levanta la población, en su mayoría la población indígena, la población campesina, que es mayoritaria en Guatemala, en contra del gobierno. Y dicen, bueno, hay mucha explotación, hay mucho abuso y no estamos creciendo. Hay pobreza, hay desnutrición, hay hambruna. Estos problemas actuales en la sociedad no son recientes, tienen muchos años de estar aconteciendo, muchos escenarios. El área rural en Guatemala, cuando yo hablo del área rural, estoy hablando de aquellas aldeas, de aquellos caseríos, de aquellos cantones que están ubicados en los distintos departamentos en nuestro país. Son muy pocas las áreas urbanizadas en Guatemala. Sin embargo, la población, ustedes saben que la población guatemalteca se dedica a la agricultura y pues había mucho abuso. Entonces se levanta la población a exigir derechos. Esto trae consigo la famosa revolución. Por eso usted sabe que cada 20 de octubre se hace referencia y se celebra el Día de la Revolución. Pues en ese año entonces se levanta la población exigiendo derechos y parte de los derechos en los cuales se tomó en cuenta fue la creación del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo hoy regula la relación patrono-trabajador y establece a través de una ley que es el Código de Trabajo, establece cuáles son los derechos, pero también las obligaciones de quienes, de las partes involucradas, en este caso del patrono y del trabajador. En el código de trabajo, por eso yo le decía, yo sé que todos trabajan, la gran mayoría trabaja, y por eso le invito, no como un tema o una formación académica, sino para que usted conozca cuáles son sus derechos y obligaciones, porque mire, también pasa lo siguiente, queremos derechos,
pero no queremos asumir obligaciones. Entonces, en el Código de Trabajo nos establece los parámetros, nos habla, por ejemplo, en Guatemala, ¿sabían ustedes que en Guatemala legalmente son 8 las prestaciones de ley que tienen que estar vigentes? Entre ellas vacaciones, aguinaldo, indemnización, bono 14, la cuota X, tasa INTECAP, bonificación e incentivo y el IRTRA. Son 8 las prestaciones y las prestaciones son beneficios sociales que tiene el trabajador. Ahora bien, eso es lo que dice la ley. La ley habla de un sueldo máximo, de un sueldo mínimo, habla de 8 horas laborales diariamente, habla de horas extras, habla de horarios matutinos, horarios nocturnos. Mire, si usted compra el Código de Trabajo y créame, lo empieza a leer, usted va a decir cuánto tiempo no he sido explotado y cuánto tiempo no han abusado de mi trabajo. ¿Por qué? Porque, y lamentablemente esta es una realidad social. En Guatemala, ustedes saben, la necesidad mueve, no vamos a hablar de que yo creo que ahí es necesario tener vocación profesional, que esto es algo muy importante. No hay nada mejor que usted realice un trabajo al cual usted le guste, que usted se siente identificado. Pero también trabajamos por una necesidad, esa es una realidad. Entonces, creo que todo tiene que ir en un equilibrio, tiene que ir de la mano. Entonces, cuando usted conoce sus derechos, pero también cuáles son sus límites y obligaciones como trabajador, y también el patrono tienen claro estos puntos, pues hay una buena relación laboral, hay buenas relaciones profesionales. El trabajo, aquí vemos un concepto y dice: el trabajo es el medio a través del cual el ser humano puede llegar a desarrollar sus más valiosas capacidades, por medio de ellas prestar un servicio a los demás. Y aquí en el trabajo, yo soy de la idea de que el trabajo es la manera de, pero hay personas que saben dignificar un trabajo. No hay nada, tenemos que saber también entender 2 puntos. Hay personas que desarrollan un trabajo con aptitud y con actitud. Y hay otras que desarrollan un trabajo con actitud, más no con aptitud, y otros con aptitud, más no con actitud. ¿Cómo así? La aptitud responde a las habilidades, responde a las destrezas, responde al conocimiento, responde a la capacidad que tenemos de desarrollar una función. Eso es aptitud. Por ejemplo, si yo ahora mismo fuera a solicitar empleo a un hotel, por ejemplo, y me envían al departamento de cocina, yo les sé decir que yo quemo la cocina. ¿Por qué? Porque yo no soy apta, es decir, no tengo el conocimiento, no tengo la habilidad, no tengo la destreza, por lo tanto, yo no tengo la capacidad de desarrollar el empleo. Pero probablemente sí tengo la actitud, de repente voy a motivar ahí a todos los cocineros, les voy a decir que me enseñen, tal vez de repente y dejo de quemar el agua, porque habemos quienes hasta el agua se nos quema en la cocina, ¿verdad ustedes? Entonces tenemos que entender que muchas veces podemos tener actitud, que es ese entusiasmo, que es ese carisma, que es esa personalidad, más no aptitud. Entonces, es importante la unión de estos 2 factores. Sumémosle a ello, pues todos aquellos beneficios, como les digo, que se vuelven factores motivantes en la realización de un trabajo. Pero el trabajo dice que es el medio o es a través del cual nosotros nos damos a conocer o desarrollamos capacidades. Ahora, puede ser tan variado, dice, como lo son las posibilidades de actividad humana, ya sea en el campo intelectual o en el manual. Y aquí algo muy importante respecto a lo que es el tema del código de trabajo, el tema de las prestaciones, el tema de la relación laboral, y sin afán de menoscabar profesiones. No quiero que vaya a sentirse herido o, no sé, herir su sensibilidad, no, pero es una realidad. Hoy en día, el nivel intelectual, el nivel académico, abre o cierra puertas. Otra realidad social muy lamentable. Hace algunos, bueno, un año atrás, 2 años atrás, una persona de una edad avanzada, estoy hablando de unos, ¿qué? 60, 65 años, pues tuvo que ser retirado de su empleo y solicitó empleo a otro lugar. Y el otro lugar le dijo, mire, ya no lo podemos contratar por su edad. La persona tenía, de hecho, empezó desde a desarrollar el trabajo a partir de los 8 años de edad. Imagínense, 8 años de edad y 65 años de edad realizando la misma profesión. Obviamente tenía vasta experiencia, pero lamentablemente
no reunía los requisitos y los requisitos eran por tema de edad. Hoy en día son requisitos intelectuales. Hoy en día se solicita la universidad si usted quiere tener un puesto a medianos ingresos económicos, tiene que tener la universidad. Antes no era necesario aprender a saber leer y escribir, era suficiente. Yo creo que era un máster. Incluso hay personas que llegaron a ser administradores, gerentes, solo sabiendo leer y escribir. Antes era así, pues, no digamos el tercero básico, una carrera a nivel medio, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día se necesita la universidad, se necesita una maestría, se necesita un doctorado para poder entonces ocupar cargos o puestos superiores. No estoy diciendo que una capacidad intelectual nos haga ser superiores, pero desde el punto de vista profesional y laboral, para ocupar un cargo puesto, sí. Ahora, aquí viene algo que se llama evaluación de puestos. Esto para los administradores, no sé si hay conectados administradores, me van a entender muy bien a este tema. La evaluación de puestos, lo que es el tema de áreas funcionales de la empresa, evaluación de puestos, nóminas, prestaciones. Cuando se evalúa un puesto, se evalúan estas características. La persona puede tener el conocimiento, puede tener la capacidad, puede tener la aptitud, pero si no tiene el título, definitivamente su sueldo es bajo. Un cargo puesto, por ejemplo, de gerencia, hablemos de un gerente, hablemos de un supervisor de área, obviamente el puesto le amerita cierta retribución económica a aquel que se dedica al mantenimiento, a velar por, qué sé yo, porque el piso esté limpio, porque las ventanas estén sin polvo, porque haya limpieza e higiene en el área. No quiero decir que uno hace un trabajo intelectual, el otro hace un trabajo físico. ¿Hay equidad de sueldos? Sí, pero hay diferencias salariales demasiadas. Entonces, viene ahí el punto importante de que nosotros sepamos que en el tema laboral, la formación académica hoy en día es una exigencia, cada vez es más exigente, cada vez es más demandante la universidad en puestos y empresas serias y la importancia entonces de el capacitarnos y el estar en lo que es un crecimiento y una capacidad intelectual. Ahora dice, a través del trabajo el hombre transforma y enriquece la naturaleza creando un mundo más humano. A la vez es un medio de subvenir a las necesidades propias y ajenas. El trabajo es también núcleo de múltiples relaciones interpersonales. Ahora vea, el hombre dice, a través del trabajo el hombre transforma, el hombre enriquece. ¿Por qué? Yo recuerdo haberles hablado a ustedes de cuando nosotros juramentamos como profesionales. Usted ya lo va a hacer, ya está a un pasito, unos meses de poder juramentar como profesional. Y tiene que ser consciente, no solo por cumplir con el acto protocolario y sí juro, sí juro, sí juro y levantar la manita derecha, ¿verdad? Sino saber el compromiso que conlleva su profesión. ¿Con quién? Con usted mismo, con su familia, con su comunidad, con su sociedad y con su país en general. ¿Por qué razón? Porque cuando usted juramenta, le dicen, jura usted contribuir al desarrollo de la nación. Y usted dice, sí, juro, levanta la manita y usted dice, sí, juro. Entonces tiene que ser consciente. Su profesión, su trabajo en sí va a contribuir al desarrollo de Guatemala. Es un gran compromiso, es que yo creo que aquí ya se mueve más la conciencia de cada uno de nosotros, de entender realmente que el hecho de ser profesionales no es solo para tener grandes beneficios personales, como tener buenos ingresos económicos, mejorar las condiciones de vida, acceder a más bienes materiales, sino también contribuir con el desarrollo. Importante, es muy importante la educación en las relaciones profesionales. Mire, yo no digo que una persona que no haya estudiado no sea una persona educada, pero lamentablemente en Guatemala hay otro tema también muy crítico en nuestro país. La educación en Guatemala es muy baja, lamentablemente. Hablemos de las áreas rurales, lamentablemente en las escuelas, en los institutos, no hay fomento. En una ocasión yo estaba leyendo que, bueno, también doy historia, y yo estaba leyendo, hubo un presidente y nuestro señor presidente de esa época dijo, me es beneficioso que la población indígena no estudie, porque si estudian van a empezar a exigir sus derechos.
Imagínense, un presidente, de verdad, yo dije: "Ay, este señor no es de mi bando, no es del grupo, no me parece su postura, sus políticas", porque él decía: "Si el indígena aprende, va a empezar a exigir", y él prefirió que el indígena estuviera en ignorancia. Porque sabía, o sea, tenía claramente ese señor, él sabía muy bien que a mayor inversión en la educación, mayor crecimiento, mayor amplitud, mayor conocimiento, pero así también mayor exigencia hacia los gobiernos. Hay ciertos temas que, se han quitado de las pensas curriculares, de las mallas curriculares, que no se pueden tocar. El docente no puede tocar ciertos temas, porque entonces como que se vería que va en contra de. Eh, y yo digo, no, en lugar de hay que ampliar, hay que hacer crecer, hay que incrementar, hay que invertir más en el tema de la educación, pero se sabe que no, en Guatemala es muy, muy básica la educación, lamentablemente, y pues depende mucho de nosotros el enfoque que le demos al tema de la educación. En el sector público, estoy hablando del sector público, en el privado se mueven otros sistemas. En Guatemala fue fundada la primer capital de toda Centroamérica y es la universidad, perdón, no capital, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta fue la primera universidad a nivel centroamericano. La San Carlos tiene gran peso. Usted va con un título de la San Carlos y le abren las puertas, pero ahí sí que ahí ya no depende tanto del centro educativo, sino de la persona y el enfoque que tenga la persona. Entonces vemos que nuestros gobiernos no quieren invertir, nuestros gobiernos ven que es necesaria la educación y también que la cultura guatemalteca, el guatemalteco no es muy dado a la educación, no nos gusta estudiar, hablemos también de una realidad de la población guatemalteca, y pues a veces preferimos mantenernos en ignorancia. Entonces yo creo que este tema del crecimiento, de la capacidad, del intelecto, del desarrollo profesional, depende mucho de quién lo está ejerciendo, de quién lo está percibiendo. En este caso, nosotros mismos, cada uno de nosotros como individuos independientes, pues debemos lograr esa profesionalización. Dice, las relaciones profesionales que se derivan del trabajo proporcionan múltiples ocasiones para que el hombre se perfeccione, humanizándolas con la educación y la cortesía. Mire, esas relaciones profesionales. En el ámbito profesional, usted va a tener la experiencia, mire, nos vamos a ir a un tema psicológico. Aquí en un tema psicológico aprendimos que hay 4 tipos de temperamentos: colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. En las relaciones profesionales, nosotros nos relacionamos con todo tipo de personas, pero nosotros tenemos que trabajar al margen de la buena educación y la cortesía. Usted puede tener gran conocimiento, gran capacidad intelectual, pero ser tan falto de educación y tan falto de cortesía. Cuando digo usted, me refiero a usted y yo, a todos en general. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer personas de esta manera y realmente es muy lamentable, a veces hasta es denigrante y uno dice, ¿cómo es posible que se conduzcan de tal modo? Eso no es correcto. Entonces creo yo que esto es para hacernos una autoevaluación. Está bien, tener capacidad intelectual, está bien, tener un conocimiento, está bien ir cada vez creciendo en ese dominio de temas, en esas habilidades, en esas destrezas, pero va de la mano. Conocimiento, capacidad, habilidad, educación, cortesía. Y todo esto se recuerda en la guía número 3, hablamos de lo que era la dignidad profesional. Aquí entonces nos lleva a hacer una autoevaluación. El trabajo dignifica a la persona, cual sea el tipo de trabajo. Yo recuerdo dentro de mis experiencias laborales, he tenido varias y yo creo que con esta anécdota voy a cerrar por cuestiones de tiempo. Cuando yo me gradué de bachiller en turismo, mi título a nivel medio es bachiller en turismo, y recuerdo que yo fui a trabajar a un restaurante, X restaurante. Recuerdo que nosotros se nos fue muy claro y nos dijeron, usted tiene que ir preparado porque si a algo usted no va, es a una oficina a sentarse de piernita cruzada, con las uñas largas, bien maquilladita. Usted va a trabajo práctico, usted va a áreas funcionales. Y recuerdo que, bueno, yo empecé la primera semana, mi primera experiencia laboral fue, llegaban a un restaurante, hay una barra y llegan todos los platos muertos, así se le llama en el área de restaurante. Mi trabajo era quitarle a los platos los desechos, lo que ya no se comían los clientes, y clasificarlos en 2 cubetas, clasificar en desechos orgánicos y algunos que no, y carnes y todo, huesos y demás. Ese fue mi primer semana, y yo dije: "Bueno, está bonito el trabajo, ¿verdad? Está entretenido".
La segunda semana resulta que empiezo a ver un calendario de limpieza y en la segunda semana resulta que mi rutina era limpieza de baños. Y entonces ahí viene el dilema profesional. Entonces yo me gradué, yo me preparé, yo estudié para limpiar baños, porque manejamos a veces esos criterios tan denigrantes. Y entonces fue un gran reto profesional, porque mire, mi área, mi trabajo dice que yo voy para áreas prácticas, así sea barrer, sea sacudir, sea limpiar un baño, como acabo de mencionar. Todo trabajo dignifica a la persona y depende de mí el nivel profesional, porque hasta incluso barrer, trapear y sacudir requiere de un nivel y de un conocimiento y sobre todo requiere de que usted lo haga con aptitud, con actitud, con educación, con cortesía, y ahí se ve la calidad de un profesional, ¿sí? Entonces no es tanto qué es, cuáles son las actividades que yo realizo, qué es lo que yo desenvuelvo, en qué ámbito yo me muevo, sino la calidad en la cual yo me desenvuelvo como profesional. Y cuando logramos entender eso, las relaciones profesionales se vuelven amenas. Usted puede tener estabilidad laboral. No hay nada mejor que ver un expediente, que ver un currículum donde una persona ha tenido estabilidad laboral. ¿Cuánto tiempo laboró para X empresa? 10 años, 5 años, 8 años. Dice de la persona cosas muy buenas. Pero si usted abre un currículum en donde ve que dice 3 meses, 2 meses, 1 mes, 15 días, esos currículum nos dan una alerta roja y dicen, cuidado, este trabajador tiene un problema. Entonces, todos esos puntos son muy esenciales. Estamos hablando de las relaciones profesionales y es muy importante que nosotros entendamos qué es el trabajo, cómo se debe desarrollar un trabajo y cuáles son aquellos puntos esenciales más allá de una capacidad intelectual, que son la educación y la cortesía para la realización de las tareas o funciones que se nos sean asignadas. Así que nos vamos a quedar hasta acá por el momento, por cuestión de tiempo ya no pudimos avanzar, pero estamos viendo y vamos a hablar acá entonces, a partir de acá en esta guía, de lo que son las relaciones profesionales. Con esto concluimos la clase del curso de ética profesional.